Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 6 en su Biblia, verso 13. Hebreos capítulo 6, verso 13. La Biblia dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas incorruptibles, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hemos aprendido que si queremos crecer espiritualmente, necesitamos conocer la palabra de Dios. Es el primer paso. El segundo paso para crecer espiritualmente es aplicar lo que conocemos, llevarlo a la práctica. Y el tercer paso tiene que ver con la perseverancia de todo esto, ser constantes en la práctica. Y así termina el versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Se registran estos tres pasos para que el creyente realmente pueda crecer en su vida espiritual. Este último paso es esa fe, esa paciencia, esa fe perseverante que llega a alcanzar las promesas. Este tercer elemento va a ser ilustrado en los versículos del 13 al 20, lo que hemos leído, va a ser ilustrado a través de Abraham. Así es que en este caso, Abraham es un ejemplo, es una ilustración de lo que significa tener una fe perseverante. Entendiendo la conexión de lo que vamos a ver hoy con el texto anterior, observemos algunos detalles importantes, dos de ellos. El primero, la promesa inquebrantable de Dios, la promesa inquebrantable de Dios. El versículo 13 nuevamente dice: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, observe la misma idea de esa fe y paciencia con la que termina el versículo 12, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham se destaca por tener una fe perseverante. En estos versículos se hablan de la promesa de Dios. Un dicho popular afirma: yo te ofrezco, busca quien te dé. Ese dicho popular
refleja una característica que es la característica de todos nosotros, de todos los seres humanos. Nuestra palabra no es confiable. Prometemos algo, no lo cumplimos. Decimos que vamos a llegar a cierta hora y llegamos a otra, y la tendencia en nuestra vida es que realmente nuestra palabra no es confiable. El problema de esto es que nosotros pensamos que cuando Dios nos habla, podemos observar las palabras de Él como miramos nuestras palabras. Y la verdad es que es muy diferente. Porque mientras nuestras palabras no son confiables y podemos crecer y tratar de mejorar y ser más confiables, ser más exactos en lo que decimos, hay un abismo de distancia con la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, solamente el hecho de que Él lo diga es suficiente razón para saber que eso se va a cumplir, para saber que eso se va a llevar a cabo. Aquí Dios ha dicho, aquí Dios ha hecho una promesa a Abraham. Lo hizo cuando él vivía en Ur de los Caldeos. Cuando adoraba a otros dioses diferentes, le hizo una promesa. Y ahora el versículo 14 llega a mostrar que esta promesa vuelve a ser mencionada después de que Abraham estuvo a punto de dar en sacrificio a su hijo Isaac. El versículo 14 es una referencia directa a Génesis 22, 17, donde se menciona esto. Se muestra el hecho de que Abraham tiene una fe perseverante y, habiendo esperado con paciencia, llegó a alcanzar la promesa. Cuando Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en un lugar muy lejano de la tierra prometida, Dios se le apareció y le hizo esta promesa. Abraham, seguro de lo que Dios dijo, emprendió el viaje con su familia hacia la tierra prometida. Y según Génesis 12, del 1 al 3, Abraham llega a esa tierra prometida y Dios le dice: haré de ti una nación grande, te daré una tierra y tu descendencia será innumerable. Génesis 12. Tiene que pasar hasta Génesis 22, 17, muchos años después, hasta que se concreta la promesa de Dios. Dios le promete cuando estaba en Ur de los Caldeos, y esa promesa llega a concretarse en Génesis 22, 17. ¿Cuán difícil para nosotros es esperar? Es tremendo. Allí se prueba la perseverancia. Allí se prueba si nosotros tenemos una fe perseverante. Y aunque Abraham falló muchas veces y se equivocó muchas veces y pecó muchas veces, una característica de este hombre es que Dios le dijo algo y finalmente, después de muchos años, llegó a concretarse esa promesa. Abraham tenía la paciencia para esperar lo que Dios le había dicho, y por ese motivo, según el verso 15, alcanzó la promesa. Para nosotros es todo un reto esperar. Nosotros podemos llegar a estar seguros de lo que Dios dice, pero si estamos seguros y nos toca esperar un tiempo para que eso se concrete, realmente nos es difícil. Nos es difícil esperar y nos es difícil permanecer perseverante creyendo que si Dios lo dijo, finalmente Él lo va a cumplir. Las promesas inquebrantables de Dios.
Pero a más de una promesa inquebrantable, hay un juramento de Dios. Observe el versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es importante entender que si Dios hizo una promesa a Abraham, Dios no necesitaba jurar para ratificar lo que él había prometido. Él no necesitaba hacerlo. Lo que él dice se cumple. Él no tiene que interponer, él no tiene que sumar juramentos a su palabra, porque lo que él dice es creíble, eso va a suceder. Pero Dios es sensible en este caso a la costumbre de la nación de Israel, que se caracterizaba por hacer juramentos. Así es que cuando había alguna decisión que tomar y un judío quería mostrar que lo que él estaba diciendo, lo que él iba a comprometerse a hacer, en verdad era cierto, en verdad lo iba a cumplir, se sumaba a esas palabras juramento. Con el paso del tiempo, el juramento llegó a tomar en cuenta a Dios en esto. Así es que llegó a decirse, estando en la presencia de Dios, yo juro que lo que te estoy diciendo es cierto. Ese tipo de juramento era más que una manera de hablar, porque cuando le incluían a Dios en esos juramentos, lo que ellos estaban haciendo es que lo que te estoy diciendo es cierto, lo voy a cumplir. Y le pido a Dios que sea testigo de esto e invoco la maldición de Dios sobre mi vida y sobre mi parentela si yo no cumplo lo que te digo. Así es que los juramentos llegaron a ser una forma en la que se apoyaban las palabras y se apoyaba la idea de que lo que la persona estaba diciendo era cierto, era exacto, porque si no lo era, la maldición de Dios iba a venir sobre ellos y sobre su parentela. En ese contexto, podemos ahora entender el versículo 17 y por qué Dios suma juramento a la promesa que Él hizo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios no tenía que jurar sobre su promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham era suficiente para que eso se cumpliera. Pero Dios, siendo sensible a esta práctica de los juramentos, Él utiliza esta estrategia para interponer, para sumar a su promesa un juramento, mostrándoles, queriendo mostrarles más abundantemente, dándoles pruebas extremas a los herederos de la promesa de que su consejo, de que su palabra es inmutable, de que su palabra se cumple, aún lo más pequeñito que Él dice, su consejo va a cumplirse. Una promesa con juramento. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? El texto dice, herederos de la promesa. Así es que la promesa es hecha a Abraham y a los herederos de la promesa. Y cuando yo filtro esto con la cita bíblica que tiene en pantalla, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La promesa que Dios le hace a Abraham es nuestra promesa.
Nosotros no somos linaje físico de Abraham, nosotros somos linaje espiritual de él. Él ha sido escogido, Abraham ha sido escogido para a través de él que nosotros lleguemos a obtener salvación. A través de Abraham viene Jesucristo, la simiente, y a través de Jesucristo, la simiente, llega salvación a todos los que somos de Cristo, linaje de Abraham, linaje espiritual, herederos de esa promesa que se le dio a Abraham hace muchísimos años. Y por eso la promesa, apoyada con un juramento de Dios que comunica que aquellos que reciben a Cristo tienen una salvación que nunca la van a perder, es nuestra. ¿Entiendes lo que el texto está diciendo? Tu salvación está fundada, está garantizada por la promesa y el juramento de Dios. No puede cambiar ese hecho. Si tú eres salvo, si tú has recibido de a de veras a Cristo como tu Salvador personal, entendiendo que éramos pecadores, entendiendo que no podíamos salvarnos por las obras que podamos hacer, entendiendo que la salvación depende 100% de Él y en su obra en la cruz de Calvario, comprendiendo eso, le recibimos como Salvador. Somos salvos, somos de Cristo. Y aquel que es salvo, siempre salvo. Es tremenda su promesa. Es tremendo saber que es promesa de Dios. Esto no depende de nosotros. Gracias a Dios que no depende de nosotros. Depende de Él. Él nos ha prometido esto. Y Él ha corroborado sin necesidad de tener que hacerlo porque su promesa es confiable. Lo que Él dice pasa. Sin tener que hacerlo, entendiendo nuestra propia característica de ser personas que no confiamos. No tenemos una palabra confiable. Él interpone, Él suma juramento. Una promesa con juramento. Inmutable, no cambia, no se modifica. Si eres salvo, siempre serás salvo. Si eres salvo, serás salvo por la eternidad. Dios te lo ha prometido y Dios ha interpuesto juramento para que la garantía de nuestra salvación pueda ser fuerte, pueda ser firme, podamos tener la convicción de que esto es así. A la luz de este concepto, los primeros versículos del capítulo 6, que son versículos difíciles, como lo vimos ya un domingo pasado, pierden dificultad. No hablan de pérdida de salvación. El creyente no puede perder salvación, nunca la ganó. Todo lo hizo Cristo en la cruz. Nos la dio como regalo. Estamos seguros de esa salvación. Así es que la perseverancia es un concepto que no depende de nosotros, depende de Dios. Es una doctrina fundamental. Nosotros somos salvos y siempre seremos salvos. Y no perdemos nuestra salvación porque la salvación es por gracia. Y toda nuestra vida, si realmente eres salvo, vas a permanecer salvo porque la salvación no se pierde. Habrá momentos en nuestra vida espiritual donde nosotros nos alejemos. Habrá momentos donde nosotros no vivamos de manera santa. Habrá momentos donde haya decrecimiento en nuestra vida espiritual. Habrá momentos donde tengamos dudas y tengamos cosas difíciles que estamos pasando.
La perseverancia no depende de nosotros, depende de Él. Tenemos una fe que va a permanecer hasta el final, porque tenemos una salvación que nunca, por la gracia de Él, nos la va a ser quitada. Él nos ha prometido eso y Él ha sumado juramento para que la garantía de nuestra salvación no tengamos dudas en esa área. ¿Qué hago con esto? Si yo le doy la magnitud de esta doctrina fundamental en mi vida, si yo llego a comprender claramente el privilegio inmerecido de tener una grandiosa salvación, una salvación que no la perdemos, una salvación en la que vamos a perseverar, la que nunca vamos a perder por su gracia. ¿Cuál es nuestra respuesta a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:1. ¿Qué haremos? Los versículos 18 al 20 nos dan dos para qué, dos propósitos. El primero, verso 18. Para que por dos cosas inmutables. ¿Qué dos cosas inmutables? Su promesa y su juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, primera respuesta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué debemos tener? Debemos tener un fortísimo consuelo. Cuando tú y yo enfrentamos problemas, cuando tú y yo enfrentamos dificultades, una práctica habitual, algo constante que deberíamos hacer, un hábito que deberíamos desarrollar, es el hecho de pensar en esta grandiosa salvación. Cuando las cosas en esta vida se ponen difíciles, cuando las cosas en nuestras circunstancias personales se complican y hay cosas difíciles que nos ha tocado vivir, ¿en qué debo pensar? Debo pensar que esto es difícil, esto es complicado, pero mi salvación eterna nunca la voy a perder. Acostúmbrate a hacer eso. Acostúmbrate a dar una diferente perspectiva a la forma en la que enfrentas tus problemas. ¿Estás angustiado por algo? Piensa en tu grandiosa salvación. ¿Estás afligido por alguna circunstancia? ¿Estás golpeado por algo difícil en tu vida? Piensa, alza los ojos y piensa en la grandiosa salvación, en esa salvación eterna, en el hecho de que vas a pasar la eternidad con tu Padre Celestial. Vas a pasar toda tu eternidad en su presencia por su gracia. Nosotros damos perspectiva a nuestros grandes problemas cuando pensamos en nuestra gran bendición, la bendición de salvación que nunca será quitada porque Dios ha prometido y porque Dios ha jurado por sí mismo que así será. Es tan importante esto que el apóstol Pedro, observando a los cristianos de su época, poniéndoles combustible por un loco que gobernaba el planeta en ese momento, Nerón, y quemándoles vivos,
seguramente tus problemas son más pequeños que eso. Poniéndoles combustible y quemándoles vivos, el apóstol Pedro dijo, esa leve tribulación momentánea. ¿Estaba demente Pedro? ¿Esta leve tribulación momentánea quemar vivo a una persona, a un cristiano? No estaba loco. Estaba viendo la cosa con la perspectiva espiritual. Eso es difícil, eso es trágico, eso es horrible. Por supuesto que sí, quemar vivo a un creyente, por supuesto que es horrible. Pero cuando lo comparo con la grandiosa salvación que tengo en el cielo, es incomparable. ¿Observas cómo el pensar habitualmente en el hecho de que tenemos una salvación eterna, una salvación que no se pierde, una salvación que está garantizada porque es promesa de Dios y juramento de Dios, esa grandeza de esa promesa llega a dar una perspectiva distinta a nuestros grandes problemas que enfrentamos? Y podemos llegar a tener un fortísimo consuelo. Pero hay un segundo para qué, al final del versículo 18. Para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Se habla de la esperanza. Y se la va a describir en los versículos 19 y 20 a esa esperanza con 4 características, observa, la cual tenemos como segura, primera característica, y firme, segunda, ancla del alma, tercera, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, cuarta característica. Tenemos una esperanza que tiene 4 cualidades para describir la esperanza que tú y yo tenemos. El autor va a escoger una metáfora náutica, por eso la referencia al ancla. Es un ancla del alma. El alma es una palabra aquí que está incluyendo toda la vida, todo el ser. No está hablando solo de la parte espiritual o solo de la parte mental, está incluyendo todo nuestro ser. Así es que aquellas áreas, aquellas cosas de nuestra propia persona, de nuestra propia personalidad, que son sumamente frágiles, que nosotros podemos estar firmes en muchas cosas, pero a veces la parte emocional o a veces algún área de nuestra vida, de nuestro carácter, es lo que nos vence y es la que nos desestabiliza y hace que no estemos firmes. No te preocupes, el alma afecta todo tu ser. El ancla afecta todo tu ser, aún esas áreas débiles que puedes tener. Es un ancla. La embarcación llega a puerto. Y si pensamos en un barco moderno, vamos a darnos cuenta que un buque puede ser inmenso. Y si lo comparamos con el ancla es algo pequeñito en comparación del tamaño que tiene el barco. ¿Por qué no lo hacen más grande? Porque no es necesario, porque un ancla de esas dimensiones, aunque al compararlo con la embarcación es mucho más pequeño, tiene la habilidad de cuando está puesta el ancla, no importa que el barco es inmenso, el ancla cumple con su función. Tú tienes una esperanza que te ha sido dada por promesa de Dios y por juramento de Dios. Esa esperanza es el ancla que afecta tu vida. Tú estás completamente seguro
tú estás completamente anclado al Señor. Tú estás completamente estable en tu vida y en tu salvación. Estás anclado a Él. Y aunque a veces puedas no sentirte así, aunque a veces los problemas y dificultades te superen, tranquilo, tu esperanza es tan grande que está anclando toda tu vida, está anclando todo tu ser, está anclando toda tu persona, está anclando aún esas características de tu persona que ni tú mismo confías en esas, porque esas son las que te traen problemas y te traen dificultades. La esperanza que tenemos en Cristo, el ancla que afecta todo nuestro ser, es suficientemente grande, suficientemente hábil para mantenernos anclados en toda nuestra vida. Esa ancla es segura. Así es que no va a ser arrastrada ni deslizada por una tormenta. Esa ancla es firme porque no se rompe, no se tuerce, no se somete con ninguna tensión de algún problema, de alguna dificultad. Esa ancla es el ancla de Dios, es la esperanza de Dios. Dios te lo ha prometido, Dios ha jurado. Aquel que es sumamente confiable, el más confiable de todos, te ha dado una esperanza, y esa esperanza debe anclar tu vida cada día, aun cuando estás en momentos difíciles. Pero esa ancla penetra. ¿Observaste ese detalle al final? Y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Allí en el lugar, allá en el templo, donde en el lugar santo estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y en ese espacio estaba la presencia de Dios. Y solamente el sumo sacerdote, y en el día de la expiación, no cualquier día, en el día de la expiación, una sola vez al año, tenía el privilegio de entrar a ese lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Era un privilegio. Ninguna mujer tenía ese privilegio. Ningún gentil tenía ese privilegio. Nosotros somos gentiles. Solo un judío, el sumo sacerdote, y solo una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Pero el precursor, Jesucristo, el primero, elaboró un nuevo camino. Y cuando Él murió en la cruz de Calvario, el velo del templo se rasgó en dos, como una ilustración de que ahora nosotros en Cristo teníamos libre acceso a su presencia. Esa esperanza es un ancla que penetra. Jesucristo abrió un nuevo camino, y ahora tú y yo, a través de la oración, tenemos el privilegio de poder entrar en su presencia cada día, todas las veces que queramos, porque ahora nosotros tenemos libre acceso. Nosotros, hombres y mujeres, ahora somos sacerdotes de Él. Podemos entrar a su misma presencia, y un día estaremos en su misma presencia por la eternidad. Observa el privilegio. Jesucristo no es como cualquier otro sacerdote, como cualquier otro sacerdote de la tribu de Leví, que se necesitaba escoger otro porque éste se muere. Jesucristo es de la tribu de la orden de Melquisedec.
Es un sacerdote para siempre. Él no muere, no necesitamos buscar otro. Él es suficiente y lo que Él hizo es abrir la puerta, abrir el camino para que a través de Él todos podamos obtener salvación y todos podamos estar en su presencia. Su esperanza es un ancla que penetra y nos da la bendición para nosotros de estar en su presencia por la eternidad. Qué privilegio que nosotros tenemos. ¿Recuerdas el tema del que se está hablando? Crecimiento espiritual. ¿Cuál era el tema del que se estaba hablando antes de esto? Jesucristo como sumo sacerdote. Se detuvo esa enseñanza para mostrar lo importante y lo necesario del crecimiento espiritual. Pero aquí en el versículo 20, como conclusión y a la vez como introducción, el autor vuelve al tema que estaba tratando. Sumo sacerdote, Jesucristo, el mejor sacerdote que podemos tener. Su esperanza mantiene anclado todo nuestro ser. Su esperanza es firme. Su esperanza es permanente. Su esperanza nos ha permitido tener acceso a Dios. Y nosotros en esta tierra podemos disfrutar de eso. Y cada vez que oramos, entramos en su presencia. Pero llegará un día cuando estemos en su presencia que no tendremos que entrar, no tendremos que salir. Estaremos por la eternidad con Él en el cielo. ¿Has meditado en la grandiosa salvación que has recibido? ¿Has reflexionado en este tema? Ten cuidado de darlo por sentado. Ten cuidado de perder su impacto. Dios nos ha salvado por la eternidad. Lo prometió, sumó juramento para que nosotros tengamos la garantía y la seguridad de que esto es así. ¿Cómo debemos responder? Debemos responder con un fortísimo consuelo. Cuando hay problemas y hay dificultades, debo recordar la grandiosa salvación que he obtenido para que así tenga perspectiva nuestros problemas y dificultades. Cuando vienen situaciones difíciles, debo recordar la clase de esperanza que tengo. Estoy anclado a mi Señor, estoy anclado a Él. Él ancla toda mi vida a su persona, así es que estoy seguro en mi vida espiritual. Esa es la clase de esperanza que tenemos, una esperanza que nos ancla a Él, que nos ancla de manera segura, de manera firme por la eternidad. No debemos dejar de darle gloria y honra por lo que Él ha hecho por nosotros. El creyente que entiende claramente la seguridad de salvación tiene dos opciones. Romanos 6:1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Opción 2, Romanos 8, vivir una vida de santidad. El tener seguridad de salvación no debe ser una carta abierta para vivir como quiera. Yo estoy seguro, no importa qué haga. El pastor me enseñó que hay una promesa y un juramento y mi salvación nunca la voy a perder. Y aunque es cierto, no es una carta abierta para vivir en pecado.
es la mejor motivación para vivir una vida santa. El creyente que vive una vida santa es un creyente que entiende la magnitud y la grandeza de su salvación y de su seguridad de salvación, y agradecido por este don inmerecido, se esfuerza cada día dependiendo de su Señor para vivir como a Él le agrada. ¿Cómo entiendes tu salvación? ¿Una carta abierta para continuar pecando? ¿O la mejor motivación para vivir para la gloria de Él? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por ser nuestra ancla, Señor. Cuando los problemas y las tormentas de esta vida nos golpean y tratan de hundirnos, gracias por ser tú el ancla firme, el ancla segura, el ancla que permanece. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar estabilidad, firmeza, consuelo. Ayúdanos a meditar con frecuencia en el tipo de salvación que tú nos has dado. Y ayúdanos a responder de manera adecuada al privilegio de ser salvos, de ser tus hijos. Ayúdanos a vivir como te agrada. Ayúdanos a encontrar en ti la estabilidad que necesita nuestra vida. Gracias por salvarnos. Gracias por asegurar esa salvación con tu promesa y tu juramento. Gracias por amarnos así. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos visita alguien por primera vez. Si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez. Ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros?
A la persona que levantó su mano, en un momento voy a orar por usted. Quisiera ofrecerle no solo orar por usted, sino que nos dé la oportunidad de conversar con usted un momento. Es totalmente voluntario, no se sienta presionada. Si usted quiere, usted puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Una dama se acercará a usted, le llevará a un lugar y podrá conversar con usted. Si quiere pasar, hágalo con toda confianza. No se sienta presionada. Si quiere hacerlo, venga a la parte de acá y una dama se acercará y conversará un momento con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados. Padre Celestial, te ruego por la persona que nos visita. Padre, si todavía no te conoce como Salvador, yo ruego que hoy sea el día de decisión. Te doy gracias por tu palabra. A veces nosotros pensando que la estabilidad de nuestra vida es algo que nosotros debemos hacer. Cuando ya estamos en ti, Señor. Cuando tú ya eres nuestra ancla. Ayúdanos a apropiarnos de lo que por tu gracia ya es nuestro. Y vivir vidas ancladas a ti, firmes, seguras. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios ha sido